Dios te bendice. Vamos a continuar con nuestras pláticas. Vamos a hablar sobre, ¿realmente conoces a Dios? ¿Sabes quién es Dios en tu vida? Muchos de nosotros que empezamos el caminar, a veces empezamos el caminar con muchas cosas que realmente no son las correctas sobre Dios. Por ejemplo, a veces a través del tiempo, cuando conocemos a Dios de pequeños, los conocemos ese amor de Dios, esa, aunque inconsciente, esa relación íntima con Dios, ¿sí? ¿Por qué te digo aunque inconsciente? Porque a veces luego no nos acordamos de lo que hablábamos con Dios cuando éramos pequeños, de esa confianza tan grande que le teníamos a Dios. Y a través del tiempo, como vamos caminando, nos vamos olvidando, nos vamos alejando de Dios. Fíjate, yo recuerdo que al principio a mí me encanta, pero me encanta alabar a Dios. Y de pequeña me gustaba mucho, mis padres me pusieron en un grupo de música, ¿sí? En una estudiantina, en un grupo músico vocal, que a mí me gustaba mucho cantar y cantar, todo lo que ahí me enseñaban, ¿sí? Había momentos de depresión, había momentos de tristeza, había momentos de enojo, que yo prefería irme aparte, subirme a la azotea, irme aparte y empezar a cantarle a Dios, empezar a tocarle a Dios. A mí me encantaba cantarle a Dios. Posteriormente, cuando estaba más adolescente, pues me integré a un grupo de la iglesia católica, perdón, a un grupo también de alabanza de la iglesia católica. Y yo me sentía muy bien alabando a Dios. Sí, pero sentía yo que algo no estaba de acuerdo a lo que yo pensaba. Posteriormente yo iba a las iglesias y lo que veía yo era mucha situación de lujo, mucha situación pues, de derroche en ese entonces como yo juzgaba. Y no estaba yo muy de acuerdo con las cosas. Pero le pedía yo a Dios que me cerrara, que no me permitiera estar diciendo, estar criticando, que mejor me ayudara a quedarme callada, a no criticar. Y cerraba yo los ojos en lo que pasaba, lo que es la misa, ¿sí? La misa católica. Cerraba los ojos porque yo quería nada más saber qué es lo que había más adelante, ¿sí? Oía yo sobre la fe de los diferentes de los diferentes personajes de la Biblia, de de las diferentes situaciones que estaban pasando. Y yo lo que le decía a Dios es que yo quería ser como ellos, yo quería tener esa fe que tuvieron ellos, yo quería conocerlo como ellos lo conocieron, hablar con él como ellos hablaban, ¿no? Y tú te haces a la idea, porque te digo que llevamos muchas cosas a cuestas. Te haces a la idea de que Dios es un Dios muy lejano, que para que tú hables con Él solo necesitas a través de los santos, a través de otras personas, y realmente no lo sientes cercano. Lo sientes muy lejano, lo sientes un Dios castigador, un Dios que por todo está enojado, que te quiere juzgar a la mínima situación, ¿sí? Y empiezas a alejarte como adolescente de Dios, porque no te gusta, tú no quieres sujetarte a Dios, no quieres el Dios que te están mostrando en la iglesia, no te sientes a gusto. Independientemente que pasas como adolescente, pasas tus problemas personales, pasas tu querer pertenecer a algún lado, pasas por el hecho de que tú crees que tienes toda la razón, que tus padres no, ya pasó de tiempo pues sus conocimientos y todo, tú te sientes que quieres comerte al mundo. Entonces ahí automáticamente es cuando te empiezas con esa rebeldía de adolescente de alejar un poco más de Dios, ¿sí? Porque quieres buscar el qué más, el qué pasa. Quieres buscar esa situación de, ¿cómo decirte? De que tú eres perteneciente o perteneces a alguien, perteneces a algo, ¿sí? Cuando te empiezan a vacilar los amigos, las amigas de que, ay, sí, mira,
que muy santa, y empiezan así. Tú te sientes inquieta, te sientes molesta y ya no quieres hacer eso, ¿sí? Entonces es cuando empiezas a separarte de Dios. Cuando vas creciendo y Dios se va manifestando más fuerte en ti. Dios te va mostrando lo que quiere hacer contigo. A veces lo rechazamos porque no queremos comprometernos con Dios. Sentimos que es un compromiso muy fuerte, sentimos que hay muchas pruebas, sentimos que no es lo nuestro, que nosotros queremos las situaciones del mundo, que queremos ser libres, vivir nuestra vida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando Dios se acerca a ti, te muestra que todo eso no es válido. Y empiezan situaciones que te hacen regresar a Dios. Pero aquí el detalle es que como estás tan metido en lo que es imágenes, en lo que son ídolos y todo eso, pues tú vas y tú le pides a los santos, ¿no? A las imágenes que hay en la iglesia. Pero no alcanzas a entender que es una persona santa, ¿sí? Tú dices, bueno, los santos, pues es como algo especial que solamente muy pocos llegan a ser santos y hay que venerarlos y hay que pedirles que a través de ellos se hacen milagros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, traes esa ideología en tu mente, en tu corazón, pero sigues alejando a Dios. No crees ser digno hijo de Dios. Solamente para algunos elegidos es para quien Dios toca, con quien Dios habla, no con cualquiera. ¿Sí? Te sientes una persona que no ha sido realmente lo suficientemente buena como para que Dios se preocupe por ti, ¿no? Y te alejas, sigues alejando, pero Dios no se cansa. Él te sigue poniendo y poniendo para que tú regreses a Él. Cuando Dios empieza a tratarte, no te va a soltar, jamás te va a soltar, ¿sí? Dicen que las enfermedades, los problemas, las situaciones fuertes son el megáfono de Dios. ¿Por qué? Porque a través de eso te está llamando la atención para que tú regreses a Él. ¿Sí? Cuando pasas por una prueba fuerte, cuando pasas por una pérdida, cuando pasas por una enfermedad, etcétera. Son situaciones que Dios te está pegando de gritos diciéndote, estás mal, regresa, yo te puedo sanar, yo te puedo ayudar, ven, ¿sí? Pero como nosotros somos muy rebeldes y muy necios, no entendemos, ¿sí? No entendemos esos gritos que nos hace Dios. Pero poco a poco Dios no se queda quieto. Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros como sabe que va a llegar a ser. Acuérdate que Dios sabe el pasado, tu presente y el futuro que vendrá. Dios conoce todo realmente. Conoce qué piensas, qué sientes, qué quieres. Dios conoce exactamente todo lo que traes por dentro. Aún aquellas heridas que se te olvidaron o aparentemente cubriste para que ya no te siguieran doliendo, Dios conoce esas heridas. Esos pecados que tú no has querido ni decir porque te avergüenzan, porque crees que es lo peor del mundo, Dios los conoce, Dios sabe de ellos, ¿sí? Y que crees que aún así te ama. Entonces, cuando Dios empieza a tratar contigo para que tú te regreses, para que tú te acerques, Dios va a hacer todo lo posible e imposible para que tú lo hagas. Fíjate, yo recordaba también que cuando me separé de Dios, yo quería agradar a Dios trabajando para Dios, ¿sí? En limpias, a través de la muerte, en cosas que realmente te alejan de Dios, no te acercan a Dios, ¿sí? Cosas donde tú estás vendiendo a tu familia al enemigo. Cosas en que le estás dando autoridad al diablo sobre tu familia, ¿no? Y tú dices, no, pues si esto no es.
Luego cuando te leen las cartas, cuando te metes a eso de poner veladoras, cuando te metes a eso de los zodiacos, los signos zodiacales, etcétera, no sabes qué puertas tan tremendas estás abriendo al enemigo en lo espiritual. Para ti se te hace fácil, para ti se te hace sencillo, ¿sí? Y para ti dices, bueno, sí. Dios permitió que me diera yo cuenta de todo eso porque realmente siempre estuvo Dios conmigo, nunca me soltó. Yo me alejé, pero Él no me soltó. Entonces, cuando empiezo a hacer todo esto, Dios me muestra qué era lo malo de todo ello, ¿sí? El problema no es que te acerques, el problema es que pones tu fe en aquellas cosas que no van a darte salvación, en aquellas cosas que en lugar de ayudarte, lo único que están haciendo espiritualmente es te están perdiendo, te están atando al enemigo, ¿sí? Tú dices, bueno, pues ¿qué problema hay? Yo conozco el futuro, ¿sí? Voy a saber qué se viene, qué esto, pero estás hablando de un futuro físico, de una situación física en el cual el enemigo puede hacer lo que quiera, ¿sí? Ahí estás hablando de algo imaginario que puede pasar, pero si tú realmente haces otra cosa, todo eso que iba a pasar, truena, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe qué es tu futuro realmente, qué es lo que quiere hacer Dios y qué va a hacer Dios contigo, ¿sí? Tú podrás decir muchas cosas, podrás meter muchas cosas, pero solo Dios es el que conoce qué planes tiene contigo. Dios te creó, Dios te dio vida, ¿sí? Y hasta el día de hoy Dios te mantiene vivo, solo por los planes, solo por la gracia, no porque tú te lo hayas merecido o porque has hecho cosas muy buenas para que tú lo hicieras, sino porque Dios te ama como eres, ¿sí? Dios te va a ir transformando de acuerdo a cómo te vayas tú acercando a Él y vayas permitiendo que Dios obre en tu vida. Y te digo, me metí yo en esas situaciones de querer agradar a Dios, de querer trabajar para Dios, ¿sí? Pero haciendo cosas que no le agradan a Dios, porque la hechicería y todo ello no le agrada a Dios, ¿sí? Luego también estuve viendo lo de la doctrina de los ángeles. Y lo que pasa ahí con la doctrina de los ángeles es que hay un pequeñito detalle, ¿sí? Que los ángeles no se mueven si Dios no lo permite, ¿sí? Estamos hablando de los verdaderos ángeles de Dios. Los ángeles no se mueven si Dios no les manda. Los ángeles no son autónomos. Siempre obedecerán a Dios. Los únicos que están en rebeldía, ¿sí? Y que no obedecen a Dios y hacen lo que ellos quieren son los ángeles caídos, o sea, los demonios, ¿sí? Esos son los verdaderos que se manejan ahí. Acuérdate que el demonio lo que tiene es que es un copiador. Él copia lo que Dios hizo, ¿sí? Copia en lo negativo lo que Dios hizo, ¿sí? Y a través, el diablo te va a decir 10 verdades, pero de esas 10 verdades te va a meter una mentira. Y como tú dices, híjole, es que todo es verdad, sí, pero ahí fue la mentira. Y en esa mentira te condenas, ¿sí? Entonces tienes que saber discernir, tienes que conocer a Dios para que sepas lo que es la verdad, sepas distinguir lo que es la verdad de la falsedad, ¿no? Y te decía, Dios a mí nunca me soltó a pesar de que estuve en situaciones no muy gratas para Dios. Dios nunca me soltó, ¿sí? Dios me dijo, estoy al 100. Él cuando se compromete al 100 contigo, ¿sí? Él conoce tu corazón, sabe qué es lo que tienes en tu corazón, sabe
los motivos más importantes de tu corazón para hacer lo que estás haciendo, para actuar como estás actuando. Hay muchas personas que están heridos, hay muchas personas que están lastimadas, hay muchas personas que fueron abusadas, ya sea sexual, emocional, físico o espiritualmente, ¿sí? Todo se maneja en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Por eso somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Cuando tú estás desequilibrado en algún lado, ten por seguro que va a botar en lo físico. Si te falta tener sanidad espiritual, va a botar en lo físico. Si traes heridas y todo en lo emocional, va a botar en lo físico. ¿Por qué? Porque todo eso está desequilibrado y se va a mostrar en lo físico, ¿sí? Pues total, me metí yo en situaciones que no, pero siempre tenía algo seguro en mi corazón. Yo quiero trabajar para Dios. Yo quiero hacer la obra de Dios, ¿sí? Cuando me pedían situaciones negativas, yo me negaba porque no era mi asunto, ¿sí? Cuando me pedían cosas que realmente no eran las adecuadas, ¿sí? Dios me daba la sabiduría para explicarles poco a poco el por qué no era lo adecuado. Nosotros nunca podemos ir en contra del libre albedrío de ninguna persona. Jamás. Dios se ha ido en contra de ninguna. Sí, Dios te respeta siempre el libre albedrío. ¿Qué es lo que pasa? O te salvas o te condenas. Así de sencillito, no hay más. No hay medias tintas de, pues me quedo a la mitad. No, o te salvas o te condenas. O sigues a Dios o sigues al mundo y al enemigo. O sea, es tu decisión. Dios te respeta el libre albedrío. Él conoce lo más íntimo de tu corazón. Entonces, Dios se guía por lo que tu corazón dice. ¿Sí? Y te digo, yo quería hacer la obra de Dios, yo quería hacer las cosas y como estaba tan equivocada dentro de lo malo, lo bueno, que yo siempre respetaba el libre albedrío, ¿sí? Y cuando me decían que los amarres, que no sé qué, que las veladoras, que no sé qué tanto, ¿sí? Dios me mostraba que yo no me podía ir en contra del libre albedrío, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no puedes atar a ninguna persona y no puedes hacer que esa persona haga lo que tú quieras, porque tú no eres su creador. Su creador es Dios, ¿sí? No eres su creador. El dueño del siervo es Dios. Tú no puedes meterte en ninguna forma, ¿sí? Y si hay algo que Dios respeta mucho son a sus hijos, ¿sí? Aquellos que se meten con un hijo de Dios es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, como todo buen padre, ¿sí? Tal vez lo permita Dios por el hecho de que tiene que disciplinar al hijo y tiene que el hijo afrontar las consecuencias de sus decisiones. Tal vez lo permita Dios, pero en cuanto el hijo sabe que comprendió que la regó, comprendió que se equivocó, comprendió que estaba mal y le pidió perdón al padre, el padre actúa contra aquel que se le vino de frente al hijo, ¿sí? Como nosotros, en cuanto el niño entiende que estuvo mal, nosotros ya ponemos reacción o ponemos una situación fuerte a aquellos que lastimaron a nuestros hijos. Todo buen padre lo hace y mucho más ese padre maravilloso que tienes. Entonces, por eso, ninguna persona que esté en hechicería, satanería, etcétera, etcétera, en todo lo oculto, ¿sí? Ninguna persona puede ir en contra de un hijo de Dios. Ninguna. Ni aun los mismos hijos de Dios pueden ir en contra de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios su Padre. Lo que podemos hacer es como digo yo, acusarlo con su papá Kiko, ¿sí?
puedes ir a decirle al papá, ¿sabes qué, Señor? Mira, me hizo esto, 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 esto. ¿Sabes que no estoy de acuerdo con esto, 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 esto? Y entregárselo a Dios. El que disciplina es Dios. El que disciplina al hijo es el Padre. ¿Sí? Entonces tú no te puedes ir en contra jamás de un hijo de Dios. ¿Sí? Por eso Dios tiene tan mimados a sus hijos. Les pone, eso sí, una disciplina fuerte porque los ama demasiado y no quiere que se le pierdan, ¿sí? Pero a la vez los protege como esa gallina protege a sus pollitos, ¿sí? Porque ama intensamente a sus hijos. Imagínate si no fuera tan fuerte el amor, Dios no hubiera dado o no hubiera permitido que Jesucristo muriera para el perdón de nuestros pecados y para darnos la vida eterna con su resurrección, ¿sí? Pero Dios nos ama tanto, tanto, que lo permitió, que hizo, ¿cómo te diré? Permitió el sacrificio de Jesús para que nosotros nos acercáramos nuevamente, porque el precio del pecado, de todo pecado, es la muerte. Es esa muerte espiritual, es ese alejamiento de Dios, ¿sí? Imagínate si no, Dios nos ama a tal grado que siempre, siempre quiere que estemos cerca de Él, ¿sí? Entonces, por lógica, si tú te estás yendo hacia afuera, hacia otro lado, Dios te va a regresar a donde debe de ir el camino, ¿no? Por ello, cuando yo seguí viendo eso, Dios me sacó de ahí, porque eso no era el camino para Dios, ¿sí? Dios me mostró que ese no es el camino de Dios, ¿sí? Que necesitaba yo conocerlo más, que necesitaba yo ver realmente cuál era lo que Dios pedía que hiciéramos, ¿sí? Total, seguí yo en mi situación, seguí yo en mi proceso y me metí y tomé decisiones que no debía de haber metido, pero dicen que de los aciertos Dios hace, de los errores Dios hace aciertos, ¿no? Dios te deja que te enfrentes a tus consecuencias, ¿sí? Pero ya tienes la solución para tu problema. Solo falta que te regreses a Dios y le pidas que te ayude, ¿no? Pero como todo buen ser humano, tercas, que me volví necia, testaruda, ¿sí? Y me estuve volviendo muy, ¿cómo decirte? Muy orgullosa, muy altiva, ¿sí? Muy soberbia. Y Dios me confrontó y me confrontó fuertemente, ¿sí? Llegó el momento en que dijo Dios, ya, hasta aquí, ¿sí? Y empezaron a todo lo que aparentemente estaba muy bien, entre comillas aparentemente, ¿sí? Lo que aparentemente estaba muy bien en mi vida empezó a caer, ¿sí? Empezaron a salir muchas cosas que estaban ocultas. Empezó a tronarse mi matrimonio. Empezó a partirse mi familia, ¿sí? Empezó a manifestarse todo lo que estaba mal. Cuando Dios te enfrenta a esto, te enfrenta a tus consecuencias, ahí tienes dos opciones. O sigues con Dios o sigues en el mundo. Tú decides. O te salvas o te condenas, ¿sí? Ahí automáticamente Dios me hizo ver, ¿sí? Que estaba yo errónea, que era mucha situación fuerte, ¿sí? Me presentaba yo ante el hecho de que vivía con mi esposo que era alcohólico, ¿sí? Pero el problema de un alcohólico no es, ellos están enfermos, ellos no pueden, ¿cómo te diré? Tienen esa salida para no enfrentar la realidad. Pero el problema aquí es que yo me estaba volviendo una neurótica. Y era ya una neurótica. Y el neurótico, aún sin fuga cualquiera, lastima más a la familia que
un alcohólico que un adicto, porque se aferra, se hace necia, se hace terca, se hace, bueno, se vuelve terco, ¿sí? Porque a fuerzas quiere cambiar a la persona que está en adicciones. A fuerzas quiere cambiarla. Se enoja uno, pelea, discute, alega, le dice, le torna. Y ellos en su situación quieren hacer las cosas bien. Pero nuevamente, esa ansiedad, esa adicción, los regresa y caen, ¿sí? Tú te peleas, discutes, alegas y dices, pero tú no conoces el corazón de esa persona. Tú no sabes lo que ha pasado, tú no sabes lo que siente, tú no sabes lo que trae cargando. No lo sabes. Tú conoces su vida física, pero realmente sus sentimientos, sus emociones, esas heridas, cuántas cosas trae por dentro, no lo conoces porque no lo habla. ¿Sí? Conoces lo físico, conoces unas cuantas cosas de su vida, pero como buena apapachadora te conviertes en un codependiente, dependes de cómo está el adicto, ¿sí? El alcohólico, etcétera. Tú dependes de esa adrenalina que él te genera, que esa situación te genera y tú te vuelves adicta a la adrenalina, que es lo que tiene un neurótico, que necesita la adrenalina para sentir que está bien en su vida. ¿Sí? Fíjate cómo Dios es tan maravilloso que te va marcando y te va diciendo, por ahí no es. Oye, pero es que, y quieres, sabes que te vas a dar contra la pared. Y Dios sabe que te vas a dar contra la pared. Sí, pero Dios dice, por ahí no es. Ah, no, te acercas, dice, bueno, Dios, ahí cuando tú quieras, vienes, yo tengo la solución a tu problema. Sí. Y Dios te deja, pues respeta el libre albedrío. Tú quieres darte contra la pared, pues date contra la pared. Ya posteriormente, cuando entiendas que no es por ahí, ya te vas a regresar. Así pasa con los adictos, así pasa con los neuróticos, así pasa con todos aquellos que tenemos esas fugas para no enfrentar la realidad. Dios te permite llegar a las consecuencias y ya que estás chillando en el suelo, que ya no puedo, Señor, y que ayúdame, ahí sí Dios te dice, vente, ándale. Ya te había dicho que no tenías que hacerlo, pero te acercaste. Ok, ya supiste qué pasó por ello. Bueno, pues ahora ven, yo te ayudo. Yo voy a estar contigo. Él estuvo todo ese proceso contigo, que tú no le quisiste hacer caso, no le quisiste prestar atención, fue diferente. Muchos de nosotros decimos, bueno, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Y nos enojamos, peleamos con Dios, nos sentimos ofendidos, sentimos que Dios no está con nosotros, nos retiramos de Dios. Pero aquí el único detalle es, tú te enojaste, pediste y le reprochaste a Dios porque no estuvo contigo, ¿sí? Pero Dios siempre estuvo. Si tú te empiezas a hacer recuento, vas a darte cuenta que siempre estuvo Dios ahí. En los peores momentos, antes de que te metieras en problemas, Dios te dijo no. Si no crees, ve en tu conciencia. Tu conciencia es una manifestación de Dios para que tú entiendas. Pero a veces no le hacemos caso a la conciencia. A veces no estamos de acuerdo con lo que Dios dice. Sí. Yo te invito a que vayas pensando en todo esto. Vamos a seguir con estos videos, ¿sí? Vamos a seguir con esta situación. Voy a subir este video en Facebook, voy a subir este video en Instagram y está aquí en YouTube. Así es que me gustaría que me dejaras tus comentarios para saber tú qué piensas de todo esto que te hablé. ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees? ¿Conoces a Dios o conoces de Dios?
Me gustaría muchísimo que me dieras tu opinión, me dejaras. Si tú me estás viendo por Facebook, déjame en los comentarios. ¿Tú qué piensas? Si me estás viendo por Instagram, déjame también en los comentarios. ¿Qué piensas? Y si me estás viendo por YouTube, más, sígueme poniendo ahí en los comentarios. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Vamos a seguir platicando posteriormente. Bendiciones.